¿cómo piensan ustedes que debe cambiar la Constitución para realmente garantizar eso? Entonces te pongo, a ver, Iván Cepeda, tú, es decir, la Constitución del 91 surgió en medio del proceso de paz que lideró tu papá. Y por el que básicamente dio la vida cuando lo asesinaron, y después eso continuó en un hecho que logró, pues, poner de acuerdo a una cantidad de gente muy distinta en este país, incluso pues sobre esa sangre que había sido derramada. Y ahora hay una discusión de cómo cambiar esto. En esa discusión, ustedes, Petro, lo habían puesto a firmar en piedra, básicamente, porque Sí, en 2018. No lo habían puesto, sí. Él firmó en piedra, ¿cierto? Sí, ahí ¿No? estaba la... Y cuando hizo campaña en 2022, dijo también, no vamos a cambiar la Constitución. Iván Cepeda, en 2024, cuando ya empezó Petro como a hablar de la constituyente del Poder Popular, Iván Cepeda dijo que no le interesaba. Te lo tengo acá. Como también la idea de una asamblea constituyente, yo no estoy de acuerdo con que estemos para eso hoy. Pero sí de concertar lo básico. Entonces, ahora todos están montados en la constituyente. Y yo escucho a una gente, pues gente de derecha, ¿no? Que tiene temor como de lo que ha sucedido con la izquierda y de que se les esté escapando la democracia. Ellos dicen, es que ellos dijeron que no iban a ser constituyente y están haciendo constituyente. Si la derecha cumpliera todo lo que dice, arrebatado en la ciñera la Constitución, nos pondríamos todos muy felices. Ellos también han tratado de cambiar la Constitución, ¿de acuerdo? ¿No? ¿De qué manera? Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no trataron, la cambiaron. Comprando votos en la GIS, política para comprar la reelección de Álvaro Uribe. Después la recambiaron, y ahorita hablamos de compra de votos, que parece que no tiene color político la compra de votos de los congresistas. Eso podemos hablar también. El tema de la constituyente, ¿qué cambió para que tú estés ahora promoviendo como cambiar el acuerdo fundamental que logró en parte tu papá? No, mira, yo soy una defensora de la Constitución de 1991 y soy una defensora por lo que tú has dicho. En primer lugar, porque siento que es el legado de un grupo de hombres y de mujeres que dejaron las armas para siempre y se centraron en construir. Es más, la Constituyente hizo parte del acuerdo para la desmovilización del M-19, que se convocara una Asamblea Nacional Constituyente, y fue el último gran espacio de encuentro entre los colombianos. Participaron todas las fuerzas políticas, aquellos que habían dejado las armas, que fueron la tercera fuerza política, bueno, una de las tres fuerzas políticas más importantes en la Constituyente, inclusive Álvaro Gómez Hurtado, que estaba teniendo una posición digamos que cuestionaba ciertos patrones clásicos del conservadurismo, ¿no? Con su movimiento de salvación nacional. En fin, aquí había, digamos, el país entró en un periodo de reflexión profunda y finalmente logramos el último gran acuerdo nacional, podríamos decirlo de alguna manera, fue la Constitución de 1991, el último gran espacio de conversación nacional. Y por lo tanto nosotros no podemos echar por la borda en un país que ha vivido en medio de la violencia, que los escenarios de conversación democrática pues de repente ya no sirven para nada, borrón y cuenta nueva y vamos a otra cosa. No, en eso por supuesto no estamos de acuerdo. Hay cosas sobre las que sí podemos conversar alrededor de la Constitución. Por ejemplo, hay un paquete de derechos ambientales que no era la preocupación de los constituyentes en 1990 porque no estábamos en los tiempos de la crisis climática y muy seguramente tendremos que dar discusiones que se han venido dando. ¿Qué se necesita ahí que no pueden hacer con un acto legislativo? No, bueno, el Congreso es una de las... hay muchas cosas que están en la Constitución que el Congreso apenas se ha tardado años en regular o todavía no lo ha regulado. Por ejemplo, hay asuntos que hacen parte de la Constitución, derechos sociales, pero hay algo que es fundamental en la Constitución de 1991. La Constitución de 1991 establece que Colombia es un Estado social de derecho. Y eso es distinto a la Constitución de 1886, que establecía Colombia es un Estado de derecho. Cuando ya ponemos un Estado social de derecho, estamos hablando de que hay toda una serie de derechos sociales para la población, para la ciudadanía, que deben cumplirse. Esos derechos deben cumplirse y realmente podemos decir después de 31 años que esos derechos no se han cumplido en toda su cabalidad y que por lo tanto
sí hay reflexiones que tendremos que hacer. Yo creo que es la gente la que debe Pero María decidirlo. José, si ya somos un Estado social de derechos según la Pero se han Constitución, cumplido los no se han derechos cumplido, sociales. no, pues porque los derechos sociales, yo creo que parcialmente se han cumplido. El aseguramiento en salud Pero en la gente Colombia. no necesita derechos parcialmente cumplidos. no, ¿Son pero- derechos o pero- no son derechos? son- Si son derechos, se cumplen. Claro. Parcialmente Es que los cumplidos, entonces derechos- no te los están Los derechos cumpliendo no se a cumplen porque tú cabalidad. los pongas en la Constitución y eso mismo te lo demuestra Claro, la Constitución del 91. Entonces no entiendo por qué ir a cambiar otra vez la Constitución. Creo que la izquierda ha caído como en un tema de fetichismo legal, ¿no? Es como vamos a cambiar el país a través de la Constitución porque es que ya dijimos, hace 30 años se dijo que es un Estado social de derecho y no lo tenemos. Entonces volvamos a escribirlo. A ver, Para eso vamos a las materializa. elecciones. Si nosotros logramos incluir en las elecciones, tener una bancada progresista mucho más amplia de la que hemos tenido hasta ahora, pues muy seguramente el escenario del Congreso de la República será un escenario de discusión diferente. Yo no voy a estar ahí en ese momento. Claro, pero entonces ¿para qué cambiar la Constitución en una Asamblea Nacional Constituyente? Pero yo creo que eso lo va a definir la gente, ¿sí? Tú puedes tener una idea, todo el mundo puede tener una idea y finalmente será la gente que en el marco de su autonomía, por eso es el constituyente primario. El constituyente primario es la gente y si la gente considera, la población colombiana en mayoría considera que se debe avanzar en ese camino, podemos dar la discusión. Si la gente de Colombia decide que no va a avanzar ese camino, ahí se va a cerrar la discusión. Entonces tampoco nos podemos ir, digamos, adelantar como en una especie de turbulencia innecesaria. Nosotros hemos dicho, pues digamos, la gente presentará una posibilidad de constituyente, lo radicarán todavía, en fin, harán lo que tengan que hacer, avanzará el proceso constituyente y finalmente la gente en las urnas va a votar y se hará lo que la gente vote en las urnas. ¿A ti te porque gustaría esa es la que constitución en de esa nuestro constituyente país. se abriera otra vez la puerta para la reelección? No, pues no es una discusión que nosotros... No, porque es evidente que la gente esté pensando, es que aquí lo que viene detrás es que quieren volver a abrir la puerta para que Petro vuelva y tenga la posibilidad de volver a gobernar. ¿A ti eso te gustaría? Yo creo que nosotros estamos en otro momento en nuestro proyecto político. Empezamos esta entrevista diciendo que el pacto histórico había tomado la decisión de caminar hacia la fusión. Hicimos una consulta en la que inicialmente estábamos participando varias figuras del progresismo, todas muy distintas. Sí. Aunque hacemos parte del mismo proyecto político, tenemos visiones distintas y estilos diferentes. Eso, digamos, pongámoslo allí de presente. Quiere decir que ya no es una izquierda aniquilada de la que sobreviven uno o dos personajes políticos. Después de esos 4 años Estos- hay una izquierda de enorme estos que es 8. posiblemente Ha el partido venido más grande del surgiendo- país. Ha Sí. venido surgiendo una nueva generación, nuevas generaciones dentro de la izquierda. Y eso implica que nosotros tendríamos que tener la posibilidad, incluso para no repetir los errores de la primera ola progresista, que tuvieron cosas maravillosas, pero por ejemplo todo se ha centrado en el poder en la figura de una sola persona. Nosotros Pues hoy- porque así es la política, no, yo ¿no? entiendo, pero estamos construyendo nosotros. Hoy Gustavo Petro no va y estamos rodeando todos a Iván Cepeda y mañana no estará Iván Cepeda y esperamos poder rodear Pero, a otro O liderazgo. sea, lo que escucho es a Iván Cepeda rodeando a Gustavo Petro. Le encanta También es nuestro... unas medidas de populismo económico, pues que para los expertos, para las ¿Para personas qué que expertos? No, Depende de los no, María José. expertos. Hay visiones sobre la economía que experto, por ejemplo, esta mañana publicamos una nota sobre los cálculos que está Yo haciendo creo que hacen falta reflexiones. César Giraldo Por eso te digo, en el Banco de la esperemos a que salgan informes, por ejemplo, que presenten centros o tanques de pensamiento progresistas, que tienen una visión mucho más heterodoxa de la economía, del derecho. personas como Olga Lucía Costa en el Banco de la República, que era la directora de la CEPAL, están siendo señaladas, pues el presidente dice que haber puesto a Olga Lucía Costa en la Junta del Banco de la Pero es que República fue el peor error de su gobierno. Estamos hablando, y ahí es donde yo quiero, digamos, y sobre todo que la gente lo tenga claro. El presidente Gustavo Petro es el presidente, es un líder natural de este proyecto político. Lo respetamos, lo acompañamos y lo hemos rodeado en estos 4 años en este gobierno progresista. Y hemos tomado la decisión como proyecto político respaldado por más de 1.600.000 votos, que será Iván Cepeda quien asuma el liderazgo en un segundo. Eso no quiere decir que Gustavo Petro desaparezca, pero los estilos también son distintos. Tú no puedes decir que Iván Cepeda es una copia
exacta No, 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 de no, 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 Gustavo no, no. Petro. No puede Son ser más personas distinto. diferentes, No, son pues es decir, distintos en muchas tú cosas. sueltas a Petro, te da un O no me discurso de puedes 3 horas a pelo y Iván Cepeda pues no suelta la No, hoja, no ¿no? me O sea, puedes solamente... decir a mí, María José Pizarro, que soy otro de los liderazgos dentro del pacto histórico y no me parezco a ninguno de los dos. No, pero Soy yo- yo lo que- diferente yo con sé- mi estilo y con mis formas. Entonces, lo que yo quiero también plantear es que nosotros somos un proyecto político, defendemos un proyecto político y dentro de nuestro proyecto político hay liderazgos diversos, pero hay un proyecto político en común. De acuerdo, y entonces ese es el proyecto ahí es donde político queremos al dejar. que yo quiero como... Y por eso Iván Cepeda hace la intervención que dice, él dice, ahora, eso no quiere decir que tengamos que reflexionar. Si lo puedes poner a Pero, sonar, pero- nuevamente lo dice. Pero fíjate que lo Entonces, dice en el marco de un acuerdo. Aquí lo que se está dando es una constituyente en el marco de una competencia electoral, que ha dicho, ¿no? que creo yo hemos defendido. Sí. Este país necesita un acuerdo, que nos sentemos todos a hablar sobre temas que le permitan a Colombia proyectarse al 2050. No, pues, pero ese No acuerdo... pensarnos en la coyuntura, la nuestra, la única, y estar metidos, digamos, como en esta cámara de eco constante Pero- que no nos deja proyectar nuestro Pero país. ese acuerdo... Hay cosas que tenemos Pero que ese acuerdo, solucionar. ¿cómo se va a avanzar si tú le dices a tu contraparte que es un HP, que quieres avanzar en un proceso donde llevas una bandera de guerra a muerte, que todos los que no piensan como tú y que se oponen a ti son unos esclavistas? ¿Y ¿no? por qué no Entonces, miramos el lado contrario? ¿No será que todos tenemos que no, bajarle 3 decibeles? el lado Porque contrario... HPs también nos dicen a nosotros, porque a nosotros también nos están señalando Yo de manera no equipararía como constante. el podio presidencial, que pues, uno cuando llega al poder asume una responsabilidad mayor. Yo quiero ver a Iván Cepeda como presidente y te puedo decir que será seguramente defendiendo el mismo proyecto de país, un estilo también diferente al del presidente Déjame Gustavo volver Petro, y son hombres contemporáneos. sobre ese proyecto de país. Y entonces creo que la izquierda en América Latina tiene varios espejos, ¿no? Hay unos espejos de una izquierda democrática como la de Lula en Brasil, como La de México. Boric en Chile. La de México, creo que hay una gran preocupación por la manera en la que ellos conciben esa reforma a la justicia, donde se debilitó uno de los poderes públicos, pero ahí hay unas discusiones. Pero Y hay hay un otra apoyo izquierda, popular y hay muy otra fuerte izquierda también. que ha transitado hacia el autoritarismo rampante, ¿no? Ese es el que no queremos transitar nosotros. Claro, pero entonces ahí yo creo que hay mucha gente que no sabe si puede confiar en qué tipo de izquierda son ustedes, porque al principio le dijeron, miren, nosotros vamos a respetar el pacto constitucional y ahora no lo están haciendo. Nosotros vamos, ¿No lo estamos haciendo? pues están promoviendo, se están echando para atrás en uno de sus compromisos, No. que era no hacer una Él se constitución. comprometió en el año 2018 a no Y en el modificar la 2022, Constitución. En el María. 2022 y no va a modificar la Constitución, no se va a modificar la Constitución mientras Gustavo Petro sea presidente de la República, y la decisión sobre una modificación constitucional la tendrá que tomar la gente, no este proyecto político. Ninguno de nosotros va a estar, digamos, ni siquiera en los espacios de discusión que tengan los sectores sociales. Eso también lo tenemos clarísimo. Será la gente la que de manera autónoma deba tomar la decisión con su voto, porque somos una democracia. Es con el voto de la gente. Nosotros no vamos a entrar en un camino diferente.